han estado esperándome. El servicio había continuado en Franklin. Y el próximo gran milagro ocurrió el siguiente domingo. Oh, fue emocionante. Yo supe que algo había sucedido. Yo sabía que había aprovechado un gran recurso espiritual. No estaba del todo segura. No estaba segura. Pero oh, la emoción, el gozo, la expectación. Yo sabía que el Espíritu Santo tenía algo que ver con esto. Yo lo sabía. Pero era tan poco lo que yo sabía y comprendía acerca de esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Prediqué otra vez del poder de la tercera persona de la Trinidad el siguiente domingo en el servicio de la tarde. Yendo a casa el siguiente domingo para el servicio de la tarde, George Orr, un miembro de la Iglesia Metodista de la ciudad de Pensilvania, estaba allí con su esposa. Un hombre que recibió compensación por la pérdida de un ojo. Todo está en archivo. No había ningún error acerca de ello. Yendo a casa del servicio de la tarde del domingo, de repente su esposa estaba pasando por una montaña. Él lo explica diciendo que parecía como si el sol de repente brillaba en toda su gloria. Él le dijo a su esposa que él pensó que algo le había sucedido al sol. Ella dijo, no, yo no noté nada extraño. Ella siguió conduciendo a casa. Cuando él entró en la cocina, la primera cosa que vio fue el reloj y por primera vez, parado en la puerta de la cocina, él se dio cuenta que él estaba viendo la hora, pero ambos ojos estaban perfectos. Él recibió la vista en el ojo por el cual él estaba recibiendo total compensación por la pérdida total de su ojo. Yo no estaba allí, no había impuesto mis manos sobre él, nadie había orado por él, ni siquiera él había estado pidiendo por sí mismo. Pero algo sucedió, algo glorioso había sucedido. Él vino la noche siguiente y lo contó, y su rostro brillaba, su rostro brillaba. Este fue el comienzo y desde ese momento literalmente miles y miles han sido sanados por el poder de Dios. El secreto, yo busqué por el secreto. No había a ningún lugar a donde ir excepto por la palabra de Dios. Síganme muy de cerca. Muy de cerca. Mientras yo lo vi por primera vez, que había más que Dios el Padre había dado a Jesucristo. Seguramente yo aprendí temprano en esa pequeña escuela dominical metodista. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero algo más sucedió antes que Dios diera a su Hijo. Y a mí me gusta pensar en las tres personas de la Trinidad, sentados en una mesa de conferencias, planeando la salvación de la humanidad. Requería una sangre perfecta sin pecado, perfecta sangre. Solo el Hijo de Dios podía dar la medida para eso. Y Jesús dijo, yo iré. Yo tomaré la forma de carne. Yo tomaré la forma de hombre.
absoluta deidad, absoluta divinidad, el mismo Hijo del Dios viviente. Pero para pagar el precio de la salvación de los hombres, se necesitaría aquel que viniera en forma de carne. Pero antes de que Dios diera a su Hijo, antes de que Jesús consintiera en venir, Él se entregó primero, dice la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. A veces nosotros fallamos en ver esto. Yo a menudo pienso en aquellos quienes tratan de minimizar el poder del Espíritu Santo, negándose a aceptar la persona y el poder del Espíritu Santo. Recuerda, si Jesús pudo confiar en Él, si Jesús tomó todo lo que Él tenía del Espíritu Santo, seguro que tú y yo podemos darnos el lujo de confiar en el Espíritu Santo. Él conoció al Espíritu Santo, Él conocía a la tercera persona de la Trinidad en un grado que ningún ser humano jamás conoció. Y aún el apóstol Pablo, con todas las visiones que había tenido, con toda la gloria y con todos los secretos que Dios le confió, aún así el apóstol Pablo, con estas cosas, nunca conoció el poder y la persona del Espíritu Santo como Jesús lo conoció. Él era el poder de la resurrección. Jesús lo conoció. Jesús tenía fe. Jesús tenía confianza en Él. Así que Él se volvió primero que todo al Espíritu Santo y dijo: si tú vienes conmigo, si tú vienes, yo iré. Yo iré. Yo creo que el Espíritu Santo no discutió, no protestó. Comprendió perfectamente y asintió con la cabeza estando de acuerdo. Y luego fue cuando Dios dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Y Jesús vino en la forma de carne. Él vino como un bebé a un pesebre. Literalmente Dios en la carne. Creció hasta ser un hombre adulto. Pero las tres personas de la Trinidad no se unieron otra vez hasta la hora en que Jesús salió de las aguas del bautismo. ¡Qué glorioso momento! ¡Oh, qué momento emocionante cuando Jesús salió de estas aguas del bautismo! Y en ese momento algo sucedió, una voz habló. Fue la voz de Dios cuando Él dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ningún hombre, ninguna mujer puede jamás pararse delante del gran Creador. Jamás puede pararse delante del trono del juicio de Dios y decir: yo no sabía quién era Jesús. Porque Dios mismo no dejó ninguna duda en la mente de ningún ser humano de quién era ese bebé en la carne, de quién era ese que salió de las aguas del bautismo, quién era ese hombre que fue enviado a morir en una cruz. Nadie puede dar el pretexto de que ignoraba quién era Jesucristo en verdad. Porque Dios mismo le habló a todos los que estaban en el río Jordán ese día y a todas las generaciones venideras cuando dijo: este es mi Hijo amado,
en el que tengo complacencia. En ese momento algo sucedió. ¡Oh! ¡Qué glorioso momento! Debe de haber sido una de las más grandes y gloriosas emociones que Jesús experimentó cuando Él caminó en la carne sobre esta tierra, cuando el Espíritu Santo vino sobre Él en la forma de una paloma. Me parece escuchar al Espíritu Santo susurrándole: estoy aquí ahora. Estoy aquí ahora. Las cosas van a suceder. Las cosas van según lo programado. Yo cumplí mi parte del acuerdo. Tú cumple la tuya. Y el hombre tendrá salvación para el cuerpo completo. Yo estoy aquí. Oh, debe haber sido un tiempo tranquilizador para Jesús. Yo desearía haber estado allí. Y entonces fue que los milagros comenzaron a suceder. Sé que yo también hablo de los milagros que Jesús hizo. Yo lo sé. Tú lees de los milagros en el ministerio de Jesús. Nosotros siempre pensamos en Jesús realizando esos milagros. Pero yo quiero que tú recuerdes algo, que cuando Jesús caminó por esta vieja tierra, Él era tan hombre como si no fuera Dios. Por supuesto, en el mismo sentido, Él era tan Dios como si no fuera hombre. Pero Él tuvo que tomar la forma de carne. Él fue tentado porque Él estaba en la forma de carne. Él pudo haberse rendido a esas tentaciones. Si Jesús no pudiera haberse rendido a esas tentaciones en la tierra. Sí, cuando Jesús estuvo cara a cara con Satanás, Él fue tentado por Satanás. Y recuerda, esa no fue la primera vez que Jesús, el Hijo de Dios, y Satanás se encontraron. Siempre recuerda esto. Satanás conocía a Jesús muy bien. Jesús conocía a Satanás antes que se volviera Satanás. Jesús lo conocía a Él cuando Él era uno de los 3 ángeles más poderosos que Dios había creado. Él lo conoció antes de la caída. Él lo conoció antes que Él dijera: seré semejante al Altísimo. Y empezó a subir al cielo, comenzando a sentirse celoso de Dios. Y Dios en ira, no siendo capaz de permitir el pecado en el cielo, lo arrojó a la tierra. Y Él se transformó en un ser incorpóreo y nosotros lo conocemos hoy como Satanás. No, mi amigo, no es la primera vez que ellos se encontraron cara a cara uno con el otro. Él se paró delante de Jesús y literalmente le ofreció el título de propiedad de este planeta, de esta tierra, si él se postraba y lo servía. Y recuerda algo, en esta misma hora, Satanás aún posee el título de propiedad de esta tierra. Él una vez reinó sobre este planeta, sobre miles y miles. Nosotros creemos que pueden haber sido millones de ángeles. Este fue su gran imperio cuando Dios creó a Lucifer. Él le dio el título de propiedad de esta tierra. Él aún lo tiene. Jesús sabía que él poseía el título de propiedad, sabía que él no estaba mintiendo cuando él ofreció el título de propiedad de este planeta, de esta tierra, si Jesús se postraba y lo servía. Jesús le podía haber dicho: tú eres un mentiroso, pero Jesús sabía que él no estaba mintiendo, él lo tenía. Uno de estos días, mi amigo,
Cuando Jesús regrese a la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, va a cambiarlo todo. Está llegando el día y la razón por la cual Satanás está trabajando horas extra es porque él sabe que los días están contados, él sabe que sus horas están contadas, su tiempo es corto. Como el gran gobernador del mundo conoce esto, ese día él va a perder el título de propiedad de este planeta, de esta tierra, porque está llegando el día cuando la superficie de esta tierra será renovada por fuego y la ciudad de la Nueva Jerusalén que Juan vio en el Espíritu descienda y este viejo planeta se vuelva nuestro hogar para siempre y para siempre y para siempre. Y en ese día Jesús mismo va a tener el título de propiedad de este planeta. Y nosotros seremos una parte de esa grandiosa herencia y gobernaremos y reinaremos con Él. Oh, seguro. Esos milagros en la vida de Jesús fueron realizados por el Espíritu Santo. Sépanlo. Jesús lo sabía. Jesús supo. Fue el poder del Espíritu Santo el que realizó esos milagros. Él era absolutamente dependiente del Espíritu Santo. Tú y yo somos dependientes del Espíritu Santo por cada milagro que ocurre. Esa es la razón, amados, de que antes que Jesús regresara a la gloria otra vez, Él dejó a la iglesia el regalo más grandioso que Él le pudo haber dejado a la iglesia, este glorioso cuerpo de Cristo, su prometida. Nosotros le pertenecemos a Él, nosotros fuimos el regalo que Dios el Padre le dio a su Hijo, nosotros, la iglesia, el cuerpo viviente de Cristo, la prometida. Nosotros nacimos dentro de este maravilloso cuerpo de creyentes. Nosotros somos el regalo que el Padre le dio a su Hijo. Esa es la razón por la cual Jesús miró hacia arriba al Padre y dijo: estos que me han sido dados. Y amor es algo que tú haces. Y justo antes que Jesús se fuera, quiso darle a los suyos, darle a su iglesia un regalo. Y el regalo más grande que Él podía darle a los suyos era aquel quien había sido tan fiel a Él, quien nunca lo había dejado, nunca lo había decepcionado. Las últimas palabras que dijo antes de que se fuera, Él dijo que le había dado un regalo: y vosotros recibiréis poder después que el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Yo desearía poder estar en la montaña más alta. Desearía poder gritar hasta que cada hombre, cada mujer, quien está detrás del púlpito, cada sacerdote, cada rabí, cada ministro pudiera saber, pudiera escuchar, pudiera comprender. Créanlo. Reciban este maravilloso regalo que Jesús le dio a su iglesia. Este cuerpo de creyentes fue un regalo sagrado. Fue un regalo santo. Fue el regalo más grande que Él pudo dar. Y Él lo quiso dar. Dios el Padre acababa de darle a Él el regalo. El cuerpo de creyentes. Jesús quería darle de regreso a este maravilloso cuerpo de creyentes el regalo que le había sido dado a Él. Un regalo. Permítame preguntarles, ¿qué regalo más grandioso podría haber Él dado?
Él pensó en esos milagros que el Espíritu Santo había realizado a través de su ministerio. Él pensó en la gran manifestación del poder de la tercera persona. Él sabía qué gran consolador había sido el Espíritu Santo para él. Y la palabra consolador quiere decir fortalecedor. Él sabía que el Espíritu Santo había sido su consolador, había sido su fortalecedor durante esos días de soledad. Durante ese momento cuando él fue escupido, durante ese momento cuando él fue ridiculizado, durante esos días cuando parecía que el mundo entero no lo comprendía. Todos los hombres lo habían abandonado y por un momento parecía que aún sus discípulos lo habían abandonado y aún todavía el Espíritu Santo estaba allí fortaleciéndolo. ¿Tú conoces el glorioso poder fortalecedor del Espíritu Santo? Pablo lo conoció. Esa es la razón por la que Pablo dijo, la causa de las maravillas y milagros, tal vez en ese momento, justo en ese momento, mientras te estoy hablando, mientras nosotros pensamos acerca de las experiencias espirituales, la cercanía, la profundidad, la gloria de esas experiencias que Pablo dijo, la misericordia del Señor Jesucristo. Él es tan misericordioso y el amor de Dios. ¿Y quién puede escudriñar el amor de Dios? ¿Y dónde estaríamos todos nosotros sin la misericordia del Señor, sin el amor de Dios? Pero Él no se detuvo allí. Él habló en efecto de la comunión del Espíritu Santo. Esa comunión, esa cercanía, esa unidad en la hora de la medianoche cuando está tan oscuro. Jesús tenía la comunión con el Espíritu Santo. Jesús nunca cayó en la hora de la tentación a causa del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Jesús tuvo el coraje. Jesús tuvo lo que se requería cuando llegó la hora, cuando Él tenía que rendir su propia voluntad a la voluntad de Dios el Padre, y las dos voluntades se volvieron una. Tú y yo no podemos hacerlo, excepto por el poder del Espíritu Santo. ¿Tú lo conoces en ese sentido? Jesús lo conoció. Jesús comprendió. Jesús conocía el secreto de su victoria terrenal. Y esa fue la razón por la que Él prometió. Y vosotros recibiréis poder. ¿Qué poder? El mismo poder que había sido manifestado en su ministerio, en su vida diaria. ¿Lo ves? Si yo tuviera la habilidad de poner lo que sé en palabras, fue el día más glorioso de mi vida cuando yo aprendí acerca del Espíritu Santo. Ese día, eso cambió mi vida, eso cambió mi ministerio. Este ministerio es lo que soy por causa del poder del Espíritu Santo. El poder. ¿Cómo te lo puedo decir mejor? Si tú eres un ministro parado detrás de un púlpito y tú no estás viendo resultados, tú eres en verdad un hombre desanimado. Tú no lo admitirías en realidad. Tú tienes temor de ir a tu púlpito. Tú tienes miedo de enfrentar a tu congregación domingo tras domingo.
Tú ni siquiera lo admitirías ante tu esposa. A veces tú desearías estar cavando zanjas, tú desearías ser solamente una persona común en lugar de ser un hombre de la cruz. Es desalentador no ver resultados. Tú no estás satisfecho. Yo solo te digo, ¿por qué no entregas todo? ¿No vuelves todo al Espíritu Santo? ¿Por qué no te entregas, te vuelves al Espíritu Santo? ¿Por qué no te vuelves y te entregas completamente a ti mismo al Espíritu Santo? ¿Por qué no entregas completamente tu voluntad al Espíritu Santo? Tú tendrás un ministerio nuevo, tú serás un hombre nuevo, tú tendrás una nueva congregación. Habrá una visión allí, habrá resultados. Y recibiréis poder después que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Él vino. Jesús dijo que Él vendría. Y nosotros sabemos que Jesús llegó al cielo a salvo y estoy tan feliz de saber eso. Y nosotros sabemos que Él llegó y nosotros sabemos que Él llegó en la fecha prevista porque el Espíritu Santo llegó en la fecha prevista porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya porque yo tengo que regresar para tomar la posición de gran sumo sacerdote a la diestra de Dios Padre y después que yo haya llegado, les enviaré al Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Jesús lo logró y que Él está en posición de gran sumo sacerdote porque el Espíritu Santo vino. Todo estaba funcionando a tiempo, así como Él dijo que sería. Los 120 llenados con el Espíritu Santo, nosotros lo llamamos el día de Pentecostés. Las cosas sucedieron. Oh, esos fueron momentos emocionantes en la iglesia primitiva. Las cosas estaban sucediendo. Recuerden algo. Hablamos del día de Pentecostés como si fuera en el pasado. Nosotros aún estamos viviendo en el día de Pentecostés. Hoy aún es el día de Pentecostés y nosotros tenemos todo el derecho de tener las mismas cosas sucediendo en nuestras iglesias en esta hora que las cosas que sucedieron en el día de Pentecostés, porque es el poder y la persona del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés no va a llegar a su final hasta que el Espíritu Santo se vaya. Y cuando el Espíritu Santo se vaya, Él se lleva a la iglesia con Él. Nosotros lo llamamos el rapto de la iglesia. Y luego será el fin del tiempo de los gentiles. Yo conozco el secreto del poder en este ministerio. Yo conozco el secreto en aquellos que son sanados por el poder de Dios. El secreto es encontrado en la persona del Espíritu Santo. Yo he elegido aceptar el regalo que Jesús dejó para mí.